Un saludo cordial y afectuoso a todos los hermanos y también a todos los auditores. Y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana lleva por título: Cristo es el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. De la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya vamos en el volumen número 3, Unidos en Amor. Semana 2, día domingo. La lectura bíblica de hoy la encontramos en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 6. Y el versículo de oración también está en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señor Jesús, pero temo. Sí, tememos, Señor, tememos. Coloque también ese temor en nosotros, que como la serpiente, con su astucia, engañó, Señor Jesús, engañó a Eva. Vuestros sentidos, líbrenos, Señor, líbrenos de la serpiente, líbrenos de la astucia que engañó a Eva y a toda la humanidad. Guarde nuestros sentidos, guarde nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad. Guarde nuestros oídos, limpie nuestros ojos, santifíquenos en este día. Sean de alguna manera extraviados. Líbrenos de ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Le alabamos, oh Padre Celestial. Gracias por darnos a su Hijo y por darnos el Espíritu. Oramos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas para ser guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Líbrenos de los ataques del enemigo en nuestra mente. Líbrenos para tener un corazón totalmente consagrado a su palabra y al mover actual de hoy. Le alabamos y le bendecimos. A usted sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy presentamos los ataques del enemigo a la mente. Amados auditores, el pecado de la desobediencia resultó en la caída del hombre, pero Cristo, en su redención, promovió la paz con Dios para reconciliar todas las cosas en la tierra y también en los cielos. Por el sacrificio del Señor Jesús, podemos presentarnos ahora santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Eso lo encontramos en Colosenses, capítulo 1, versos 20 al 22. Siempre debemos estar atentos a la astucia de la serpiente, porque así como engañó a Eva, también quiere corromper nuestra mente y apartarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Para no ser engañados debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo, que no se guiaba por los patrones humanos. Pablo dijo que muchos lo acusaban de tener un comportamiento mundano, pero en respuesta a ello dijo que, aunque andaba en la carne, no militaba según la carne, porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. El término armas aquí se refiere a la palabra, que es poderosa en Dios para destruir fortalezas y derribar argumentos. Satanás quiere confundir nuestra mente con sofismas, con argumentos, llevándonos a dudar. Pero la palabra profética de Dios derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando la mente es corrompida, el hombre se vuelve rebelde y es subyugado por el espíritu que hoy actúa en los hijos de desobediencia. Por tanto, amados hermanos, para protegernos ante la trampa de la desobediencia necesitamos seguir de cerca la palabra de Dios. La inmersión en la palabra nos hace obedecer porque inclina nuestra mente al Espíritu, haciéndonos sumisos al hablar de Dios. Entonces, los ataques del enemigo corrompen nuestra mente, que comienza a razonar. Así se construyen las fortalezas que impiden a la palabra penetrar en nosotros. Por ejemplo, cuando un matrimonio pelea, el ofendido comienza a razonar consigo mismo sobre lo que ocurrió. Enseguida viene la ira, la indignación y nuevos pensamientos negativos que empeoran aún más la situación. Ladrillo sobre ladrillo se va construyendo la fortaleza. El matrimonio pasa días sin conversar. Algunos lamentablemente guardan ese sentimiento y a veces incluso se lo llevan hasta la tumba. Que el Señor nos libre de todo esto. También hay casos de hermanos que no están de acuerdo con el mover actual. Critican la práctica de la inmersión y argumentan que en el pasado no era así, que la vida de la iglesia cambió. Hay muchos argumentos, pero un solo resultado: la falta de sumisión. Por un lado está el razonamiento de una mente corrompida, por otro la palabra de Dios, que es poderosa para destruir fortalezas y llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Existen muchos testimonios de parejas, de casados que juntos han hecho la inmersión en la palabra y han restaurado sus matrimonios. La inmersión destruye fortalezas y nos lleva a tener un vivir sencillo. Por eso necesitamos ser sencillos, dejando toda complicación de nuestra mente. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 12. Por tanto, debemos vivir en la sencillez y sinceridad de Dios, no en sabiduría humana. En la década de los 80, en una etapa de la gran rebelión que asoló a las iglesias, me esforcé por ayudar a algunos hermanos. En esa ocasión, escuché muchos argumentos y también muchos razonamientos. El resultado es que fui contaminado con la muerte espiritual. La muerte que arrastraba entre las iglesias y producía la rebelión me había afectado. ¿Cuáles eran los síntomas de la muerte? Cuando oía al hermano Don, me ponía a razonar. Él no debió haber dicho esas palabras o hablado de ese modo. Eso va a darle motivos a otros para que nos critiquen.
En realidad, era yo quien me había vuelto crítico. Comencé a escuchar los mensajes para juzgar lo que se decía. Por otro lado, percibí que muchos hermanos que estaban a mi alrededor disfrutaban de la palabra con alegría, y yo continuaba muerto y lleno de razones. Es terrible, terrible tener la razón, pero estar sin vida. Solo usted ve problemas y nadie más. Entonces, en mi angustia clamé: Señor, socórreme, sácame de esta lamentable situación. Librarse de un pecado es más fácil que librarse de la muerte. En el primer caso, pedimos perdón al Señor y la situación se soluciona. Pero ¿cuál es el caso de la muerte? La muerte nos vuelve complicados. Nos convertimos en jueces de todo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a alguien? Qué horrible situación fue juzgar al hermano Don, alguien que tenía una comisión dada por Dios. Percibí que me estaba poniendo en el lugar de Dios. Tardé meses para limpiar mi mente y mi corazón. La sencillez y la sinceridad mencionadas fueron mi sanidad. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 12. La sabiduría humana juzga y critica. Hoy no sirvo más en la sabiduría humana, sino por medio del río de la gracia. Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, después de esa experiencia decidí nunca más ser una persona complicada. Por eso invito a todos a hacer lo mismo. Renunciar a la posición de ser un juez es una prevención contra la contaminación de la muerte. Dios sabe cómo actuar y no necesita de nuestra opinión. El río de la gracia nos transformará. Crea eso. Confiemos en la gracia divina y no en la sabiduría humana. Al actuar así, permaneceremos siendo sencillos y también llenos de mucha sinceridad. Alabado sea el Señor por la culminación de este mensaje. Que todos podamos volvernos al Señor. Y si de alguna manera hemos sido tocados con este mensaje, tengamos un corazón de arrepentimiento. Señor Jesús. Ahora tenemos la última pregunta de esta semana. ¿Por qué debemos mantener la sencillez y también la sinceridad? Amados auditores, que todos tengan un fin de semana lleno de alegría, lleno de paz y de mucha felicidad. Y también un fin de semana lleno de muchas bendiciones. Amén.